Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor en todas las formas que podemos alabarle. Buenas noches para ustedes, buenos días, donde usted se encuentre. Reciba usted un abrazo fuerte aquí de la Asamblea de Dios Emanuel. Aquí estamos el día de hoy para poder compartir con ustedes que nos miran allá en su casita, tal vez descansando, trabajando, no sabemos, pero que ahí está viéndonos. Dios le bendiga a usted, reciba un afectuoso saludo de las asambleas de Dios. El día de hoy queremos compartir con ustedes la palabra para que el Señor nos hable a través de ella. Usted que ahí nos mira, nos oye, queremos llevarlo entonces a una parte de la Escritura, allá en el precioso libro de los Proverbios. Proverbios es un libro hermoso que nos aconseja mucho a todos. Hay muchas enseñanzas para todas las edades, pero vamos a escoger el día de hoy esta porción de la palabra que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 6, su verso 16 al 19. Quiero meditar en este pasaje sobre el tema lo que Dios aborrece. Y en esta hora entonces leemos la palabra Proverbios 6, 16 al 19. La palabra del Señor dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Estos son los textos que Dios ha puesto en mi corazón para poder hablarle a usted, que sin duda alguna sé que la palabra no va a volver vacía. Y quiero entonces, como les decía, meditar sobre lo que dice, lo que Dios aborrece, sobre ese tema, basado en estos textos de Proverbios 16 al 19. Pues como le decía, el proverbista tiene muchos consejos muy maravillosos para todas las edades, para hombres, mujeres, niños, adultos, para ancianos y para casados, para solteros. Pero el día de hoy el proverbista nos quiere dar unos consejos especiales para todos nosotros que nos van a ayudar a poder informarnos mejor de las cosas que Dios aborrece, que odia, que no soporta, y que el proverbista, a través de este libro que es tan precioso y que nos habla, el Señor le permitió hacer una pequeña lista de 6 puntos o 6 pecados que el Señor aborrece. Pues este hombre tan sabio trató de hacer un catálogo o una lista de que para que nosotros pudiéramos darnos cuenta los pecados especialmente aborrecidos por el Dios nuestro, a quien nosotros le servimos y lo honramos. Y que en esta lista que nosotros vemos, todos estos pecados aparecen en esta lista que menciona el capítulo 6 de Proverbios, y que son perjudiciales al prójimo y que el Señor odia. Vamos a ir entonces ahí. Hagámonos una interrogante, y yo se la hago a usted que nos mira o que nos escucha, y esta interrogante es, entonces, ¿cuáles son esos pecados que Dios aborrece? Recuerde que es una lista de pecados que el proverbista nos dice. No quiere decir que solo esos pecados son. Él hace esta lista porque Él cree que son especialmente los que Dios aborrece y quiere que desaparezcan, que ya no existan. Pero para eso nosotros tenemos que ver entonces lo que la Biblia dice. ¿Cuáles son esos pecados que Dios aborrece basado en el libro de Proverbios? Bueno, la Biblia dice:
que son 6 cosas que el Señor aborrece. Y número 1, el Señor aborrece, dice aquí el libro de Proverbios, los ojos altivos. Los ojos altivos. ¿Y qué son eso de los ojos altivos? Los ojos altivos es como, vamos a decir, es ponerse como por encima de todos, pues. ¿Qué más podemos decir? Los ojos altivos es como el orgullo que hay. El orgullo es un comportamiento arrogante que hay en la vida de aquellos que manejan ese pecado, cuando dice el proverbista que el Señor aborrece a aquellos que tienen los ojos altivos. Recuerde, estimado oyente, que cuando nosotros podemos decir una mirada lo dice todo. Y cuando esa mirada conlleva esto que nosotros decimos, los ojos altivos, está diciendo muchas cosas. Pero aquí el proverbista nos narra que algo que el Señor aborrece entonces son los ojos altivos. Y es como el orgullo, es como tener ese comportamiento arrogante, ¿verdad? Es una actitud que se genera del corazón y que se hace que uno mire con menosprecio a otras personas. Esos son los ojos altivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Cuando somos altivos, a veces queremos convertirnos en el centro de atención de todas las personas, o el grupo social donde estamos, o el grupo donde nos reunimos. A eso se le llama entonces los ojos altivos, convertirse en el centro de atención en todo lo que gira a nuestro alrededor. Mire, y poder nosotros entonces tener o no tener ninguna preocupación. Pero fíjense que cuando dice los ojos altivos y hablamos entonces de la arrogancia y el orgullo, nosotros nos da el ejemplo la palabra del Señor que hubo alguien que se enorgulleció y fue arrogante y quiso poner su trono y quiso hacerse más que el Dios vivo, todopoderoso, a quien nosotros adoramos. Ese personaje, como nosotros podemos decir, y que la Biblia lo menciona como diablo, como Satanás, Él fue el primero que quiso poner el orgullo, la arrogancia, y por encima de todos quiso hacer su reino. Pero mire, como el Señor aborrece ese pecado que hizo, lo destituyó de ahí, lo mandó a las profundidades, y ahora podemos decir, los ojos altivos es un pecado que el Señor aborrece. Entonces, si hay orgullo, si hay arrogancia, si usted quiere llamar la atención más que otra, que a usted no le preocupa que pueden ser las personas que están a su alrededor, y usted piensa que usted es más que ellos, entonces ese es un pecado que Dios aborrece. Pero después vamos a aplicarlo. Ahora, el punto 2, también el Señor aborrece, hay otro pecado que el Señor aborrece, y que son entonces la lengua mentirosa. Estimados oyentes, otro pecado que el Señor aborrece es la mentira. Y la mentira es la declaración de falsas, intencionalmente mentiras, para poder dañar a otra persona. Y que sin duda alguna esa mentira es una palabra que se utiliza y que se mira en las personas que son infieles. ¿Infieles en qué aspecto? En todo. Hay personas que no aman al Señor porque la actitud demuestra todo lo contrario. La Biblia dice, y el proverbista menciona, que el segundo pecado que él aborrece y odia es la lengua mentirosa. Si a usted lo han detectado porque es mentiroso, porque no tiene palabra, entonces el Señor aborrece eso. Los mentirosos aman las conversaciones impuras,
porque les gusta la mentira, les gusta andar en conversación. Y el proverbista también habla algo y dice: el malvado hace caso al impío y el mentiroso presta atención al oído o a la lengua maliciosa. Mire, el mentiroso le gusta enterarse de todo. Con mentiras, dice también el proverbista, que también descubre la verdad. Entonces, la lengua mentirosa es algo que el Señor aborrece. Y recuerde, estimado oyente, la lengua es uno de los instrumentos que puede llegar a ser mortal. Parece que es Santiago el que dice que esta lengua no tiene huesos, pero puede encender un gran fuego. Se refiere a que una mentira puede enredarlo en otra peor y llega hasta otra grande y otra grande, hasta que ya no se puede escapar de las mentiras. Pero recuerde que al mentiroso, como dice aquí, la lengua mentirosa, el Señor odia, aborrece ese pecado, aborrece que seamos mentirosos, engañadores, porque la lengua, como dice la Escritura, es el instrumento. Es cierto, el Señor nos la dio. Es un órgano que el Señor nos dio. Y gloria a Dios, porque la mayoría de todas las personas podemos hablar. Pero recuerde, hable con sabiduría, no hable mentiras. Las mentiras no tienen categoría. Y no se va a ir usted porque dice una mentirita piadosa. La mentira tiene también su resultado: el lago de fuego que arde con azufre, dice la Biblia. Porque ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, el Señor aborrece esa lengua mentirosa. Ya no tenemos por qué mentir. Asumamos la verdad y la responsabilidad de poder entonces hacernos responsables de las palabras que decimos. Si dijimos una mentira, aceptemos que la dijimos y rectifiquemos. Y más si somos hijos de Dios, y más si nosotros conocemos al Señor, y más si hemos oído que nuestro Dios aborrece la mentira. Entonces, acuérdese de ese pecado. Pero ¿qué otro pecado? ¿Qué otro pecado? La Biblia dice también que el Señor aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuántas manos han derramado sangre inocente? ¿Cuántas personas inocentes han muerto por la causa de aquellas manos que se deleitan en hacer el mal? Aquellas manos que no pueden poder alabar al Señor, sino que están siendo derramadores de sangre inocente. ¿Qué podemos decir? Son aquellas personas que asesinan a quienes que no tienen culpa de nada. Aquellas personas que no les importa matar por 100 quetzales, por 50 o solamente por venganza. El Señor aborrece ese pecado. Aborrece eso que se está realizando en muchos países. Hay muchos que están derramando sangre inocente, asesinar a quien no tiene culpa. Y en otras palabras, también podemos decir el aborto. Están asesinando a los bebés inocentes que están en un vientre, que porque no pueden hablar. Pero eso está aquí en la palabra, diciéndonos que el Señor aborrece aquellas manos que son derramadoras de sangre inocentes, aquellos bebés inocentes, y que sin embargo muchas personas creen poder matar a esos bebés que todavía dicen ellos no tienen vida, no tienen forma. Pero el Señor en su palabra dice que Él nos formó
no solo desde el vientre de la madre, sino que Él fue el que inició la vida en nosotros. Entonces, las manos derramadoras de sangre inocente, cuando la Biblia dice en uno de los 10 mandamientos, no matarás. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor odia. Odia que se maten unos con otros. Odia que las manos se derramen por sangre inocente. Gente inocente ha muerto por causa de muchos que les gusta realizar esa clase de pecados, porque la maldad y el pecado se ha aumentado. Entonces, ahora el proverbista viene y le dice a usted o a quien sea, para que usted pueda compartir la palabra, decir que el Señor aborrece a aquellos que matan a personas inocentes, que son derramadoras de sangre y que han hecho llorar a muchas personas. El Señor aborrece ese pecado. ¿Qué más dice el libro de proverbista? ¿Qué otro pecado aborrece el Señor? El Señor aborrece el pecado del corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese es otro pecado que el Señor no soporta, odia. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquellos que viven en maldad. Aquellos que está a la orden del día, haciendo y deshaciendo lo que piensan en la noche, lo realizan en el día. Pero no son pensamientos de bien, sino son de maldad. Y la maldad se define como algo que es moralmente incorrecto, con la intención deliberadamente de lastimar a otras personas. Si sus pensamientos son malos, de poder llevar venganza porque alguien le hizo mal o porque alguien le causó tanto daño, la Biblia dice que esos pensamientos aborrece el Señor. Y más para nosotros los hijos de Dios, más para aquellos que vivimos bajo la gracia. El Señor aborrece a aquellas personas que en el corazón y en su pensamiento maquinan pensamientos del mal y que de una u otra manera están causándole daño a personas inocentes también, porque están pensando solamente para lastimar al otro. Aquellos que dicen cómo asesinar, aquellos que dicen cómo vengarse, aquellos que dicen me voy a ir con el brujo, me voy a ir con el espiritista, me voy a ir con el sicario. Ese pensamiento el Señor aborrece. ¿Por qué razón? Porque maquinan pensamientos de maldad. Y el Señor no nos ha dejado el ejemplo de matarnos unos a otros, sino de amarnos unos a otros y aborrecer todo pensamiento malo. Estimado amigo y hermano, todo pensamiento que no es bueno tiene que salir de la mente. Tiene que haber una mente nueva, una mente que esté, una mente del Señor. Que hagan pensamientos de bien y no de mal, porque el Señor aborrece. Si hay odio en su corazón, si hay amargura en su corazón, usted no puede tener paz. Por eso, así como usted está intranquilo, amargado, quiere que la demás gente esté amargado. Pero en el nombre del Señor, yo le digo que el Señor aborrece eso, porque Él tiene planes de bien para la vida del ser humano. Y que es un pecado que el Señor aborrece. Uno de los tantos pecados. El corazón que maquina pensamientos. Esto abarca tramar mal contra cualquier persona para su beneficio. Muchas personas piensan y dicen, mañana vamos a hacer esto y esto. Y pueden llegar a matar hasta alguna persona porque en su pensamiento nació el que odia a esa persona y quiere verle el mal. Y hasta por un pedazo de terreno
se pelean y se matan, pero esos pensamientos no son de Dios. El hombre malvado siempre trae a otros a la ruina, ya sea física o espiritual. El que tiene pensamientos malvados trata de inyectar eso a la demás gente o a la familia, al que esté alrededor, y mire, y no le va a construir una bendición, sino que al contrario le destruye su vida. Y eso es lo que el Señor no quiere. Bueno, la ruina viene si usted está obrando de esa manera. Usted no va a tener paz ni físicamente ni espiritualmente, porque sus pensamientos solamente están pensando el mal. Pero recuerde, Dios aborrece eso. ¿Qué más podríamos decir? Hay otro pecado que el Señor aborrece. Y mire, usted ahí en su Biblia, ahí dice: los pies presurosos para correr al mal. Cuando el Señor dice esto a través del proverbista, está siendo bien claro. Aquellos pies cuyos pies se apresuran y se precipitan para hacer el mal. Cuando dice el amigo, la persona: hoy es el día, hoy tienes que hacerlo, va a ir a asaltar, va a ir a, qué sé yo, tantas maldades que hay, tanto pecado, va a ir a pecar. Ahí están los pies presurosos para poder hacer el mal, no para hacer lo bueno. Ahí sí vamos corriendo, pero recuerde, ahí se prestan las personas también. Cuando hay hoy en día podemos ver muchas personas que se están apresurando para hacer el mal, están corriendo para llevar maldad, están siendo objeto, vamos a decir, del enemigo, que los tiene atrapado en el pensamiento y en su cuerpo para apresurarse para hacer el mal, corriendo para hacer el mal. Les gusta hacer el mal, pero la palabra del Señor también nos instruye a nosotros. Nos instruye para decir que nosotros tenemos que aborrecer el mal y seguir el bien. Y el bien y la justicia es lo que el Señor dice. Pero aquí en el libro de Efesios, vamos a ir a Efesios, ahí en su capítulo 5, vamos a ir. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué consejo nos da ahí el apóstol Pablo, quien fue el que escribió esta epístola, ¿verdad? Efesios 5, vamos a ir ahí, el cual dice 5:11, dice, ¿verdad? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No corramos para hacer el mal, para hacer daño, sino que dice el apóstol Pablo aquí en el libro de los Efesios que no participemos de esas obras, sino más bien tenemos que reprenderlas, ¿verdad? ¿Qué más puede decir? Y el 4:30 nos dice también que cuando alguien corre apresuradamente para hacer el mal, y más si es un hijo de Dios, uno que va a una iglesia, uno que está oyendo la palabra, que es lo que nos recomienda el apóstol, que cuando hacemos eso, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios, el cual fuimos sellados para el día de la redención. Mire, entonces Dios es grande y es poderoso, es único y especial, el cual nos da a nosotros para poder resistir al mal. No esté apresuroso para ir a lo malo. Sea presuroso para venir a adorar al Señor. El Señor lo tiene con vida, usted amigo. El Señor le ha dado la oportunidad, una segunda oportunidad.
Usted tal vez ya le dio ese virus, ya pasó por una enfermedad terrible, pero si está de pie es porque Dios tiene misericordia de su vida. Entonces no nos apresuremos a correr para el mal, sino al contrario, apresuremos para poder correr a los brazos del Señor. Bueno, también menciona aquí el libro de Proverbios otro pecado, el pecado número 6, que es enumerado aquí y que dice que el Señor aborrece este pecado, el cual es el testigo falso, que habla mentiras. Mire, aquí en la Escritura es tan hermosa que nos ayuda a nosotros, nos está dando consejos esenciales para que nosotros podamos realizar y ver, hacer un resumen de nuestra vida, porque recuerde que son muchos pecados, pero aquí el proverbista está haciendo la distinción de algunos que son graves y que el Señor aborrece y que no quiere que existan. Pero miremos entonces, dice, el testigo falso que habla mentiras. El odio hace que haya muchos testigos falsos. La envidia, todo el orgullo, la arrogancia, hace que se tenga envidia. Y con envidia, entonces yo puedo hablar mentiras, yo puedo tener falsedad de palabras para poner en mal a otra persona. Pero recuerde que es algo que el Señor aborrece. ¿Por qué usted o cualquier otra persona habla falsamente? Porque a veces, como le digo, tiene odio. Su corazón está lleno de amargura, lleno de maldad, no hay paz. Hay personas que cuando mira a alguien que están felices, que los aborrecen y que empiezan a hablar mal de las personas. ¿Por qué? Porque hay un odio, porque ellas no tienen la paz, no tienen la paz que el Señor ministra, y que no tiene que haber amargura. El odio hace que el corazón se amargue y entonces cometamos nosotros el pecado que el Señor aborrece, de ser testigo falso. ¿Cuántas personas en la cárcel hay por testigos falsos? ¿Cuántas personas son dañadas por la lengua de muchos? ¿Cuántas personas se levantan en todo, vamos a decir, en todo el mundo, aún nuestras propias familias, la iglesia, el lugar donde nos rodea? A veces hay mucha envidia, mucho odio. La amargura hace eso, y eso provoca entonces que aquella persona acuse a otra. ¿Por qué la voy a acusar? Porque la envidio, porque la odio, porque ella es feliz, porque tal vez no es que tenga todo lo que tal vez la persona no tiene o no sabemos, pero por la forma en que es. A veces hay tanta maldad en el mundo, pero el Señor aborrece eso, el testigo falso. Usted y yo no tenemos que prestarnos para hacer una mentira, una falsedad. Recuerde que el primer pecado que el Señor aborrece es la lengua mentirosa. Y en el 6, en el pecado número 6, el Señor vuelve a recalcar eso, como que dice, ¿verdad?, que a Él no le gusta la persona que habla mentiras contra su prójimo, porque lastima mucho al prójimo, hace que su prójimo se sienta acusado, se sienta mal por las palabras de aquella persona que sin duda alguna está hablando mal. Y eso es algo que el Señor aborrece, y algo que el Señor también dice en los 10 mandamientos: no mentirás. No tenemos por qué mentir. No daremos falso testimonio, ¿verdad? Ni mentiremos, porque eso es lo que el Señor aborrece. Bueno, hay una provisión de dar testimonio falso, y eso está en los 10 mandamientos, como les digo, ¿verdad?
Muchas situaciones se dan entre conflictos, entre hermanos, entre familias, ¿verdad? O también en la misma iglesia. Es inevitable. Hay gente que anda, esta palabra, chismeando, dice ahí el Levíticos, ¿verdad? Calumniando a otros y se sienten justificados a hacerlo. O sea, en otras palabras, se sienten bien hablar de la otra persona. Se sienten justificados, se sienten bien, como que ellos están diciendo algo bueno, pero es algo que el Señor aborrece. Testigo falso. Si usted vio, usted hable. Si usted no vio, no hable, porque no vio, se lo contaron. Y lo que a veces cuentan no es todo lo que uno puede observar. Hay que observar, hay que oír las dos partes para poder creer, y hay que analizar con sabiduría. Entonces es un trabajo que tienen los jueces, es un trabajo que tienen los pastores, es un trabajo que tienen los padres de familia, ¿verdad? Entonces el Señor aborrece el testigo falso que habla mentiras. ¿Y qué otra cosa? El que siembra discordia entre los hermanos. Mire, muchas situaciones, muchos conflictos, pero el Señor aborrece eso. No sembremos discordia. El ser falsos ayuda a que nosotros pongamos en mal a la otra persona y que nadie lo lleve solo porque nosotros dijimos algo que no era correcto. Hicimos entonces poner en discordia hasta las mismas familias. Hermanos y amigos, Dios es muy grande y es poderoso, pero Dios se mueve a misericordia. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y en esta hora nosotros podemos decirle a usted que así como el libro de Proverbios nos narra aquí 6 pecados, y como dice, hasta un 7. La conclusión de estos 7 pecados que el Señor aborrece es: si es necesario que nosotros cambiemos de actitud, cambiemos. No es bueno tener la actitud negativa, hacer mal a otros, decir mentiras, sino que tener una actitud que el Señor derrame su bendición. Si cualquiera de nosotros también está cayendo en cualquiera de esos pecados, hay que reconocer que somos pecadores y que Dios puede limpiar un corazón y una mente, regenerar y hacernos nuevos cada día. Un arrepentimiento sincero es humillarse de todo corazón ante el Creador, y vamos a sentir un cambio real y verdadero, y el Señor va a hacer que vivamos bajo la gracia de su bendición. Así es, estimados hermanos, amigos que nos miran por este canal. Dios quiere lo mejor para usted. Y el libro de Proverbios nos está dando a nosotros estos ejemplos, pero también nos está diciendo a nosotros estos consejos: que nos apartemos del mal, que busquemos el bien, porque el Señor quiere su vida, su alma. Esa alma que también el diablo quiere, pero que el Señor por eso vino a la cruz, para darle vida y para darle vida en abundancia a usted. Estimado hermano y amigo, esta hora, ahí donde usted está, le invitamos para que usted pueda hacer una oración de meditación, de restauración para su vida, y que procure apartarse del mal y servirle al Señor. Le agradecemos su atención, y asimismo le invito a que también oremos en esta hora. Padre, muchas gracias por este privilegio que nos das
Gracias por los oyentes, gracias por todos, Señor amado, los que pueden observar y ver esta palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús pedimos que tú bendigas allá donde ellos se encuentran, que la bendición, Señor, tuya esté en su hogar, ahí donde están, Señor, escuchando, Padre. Abre ese entendimiento y da palabras, Señor, a aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Todo esto es posible, todo esto es posible. Señor amado, cuando levantamos nuestras manos a ti, Señor, todo es posible.